Hola, hola, buenas noches. Sean bienvenidos todos a este su noticiero La Voz de la Noticia con el grupo Verde Limón. Soy Catiluso Yaguer Rengifo y hoy hablaremos sobre la crisis que se suscitó entre los años 1980 a 1990. Hoy nos complacen con su presencia nuestros panelistas, Diana Damaris Monzón, Néstor Ordóñez Choque, Giancarlos Andrés Morales Laureano, Rosa Midma Romero, Fernando Mendoza Pimentel y nuestro invitado Juan Carlos Molleguara, donde abordaremos sobre el regreso a la democracia, la inmigración y la inmigración, también la crisis económica y la violencia política, el colapso de los partidos tradicionales de la década de los 1990, como también la derrota de Sendero Luminoso. Adelante, Diana. No, gracias por el pase. A continuación voy a nombrar 4 puntos importantes de este proceso, que vendrían a ser las elecciones de 1980. El Perú ha celebrado sus elecciones que han marcado el inicio de la restauración de la democracia. Esto es muy importante porque permite o ha permitido a los ciudadanos elegir libre y justamente a sus representantes políticos. Segundo punto, Fernando Belaúnde Terry ha sido reelegido como presidente del Perú. Y tercer punto es el fin de la dictadura, el regreso a la democracia en la década de 1980, que ha puesto fin a la junta militar de 12 años en Perú. Durante este proceso, el Perú había estado siendo controlado por un régimen dictatorial y se produjeron violaciones de derechos humanos. Como último punto, los desafíos y avances. A pesar de los desafíos, como la violencia causada por los grupos subversivos, el Perú ha logrado avanzar en su desarrollo, fortalecer sus instituciones democráticas durante la transición de los años 80. Se han implementado nuevas políticas de justicia social, inclusión, respeto a los derechos humanos. El retorno a la democracia de esta época fue un punto de inflexión hacia un sistema político basado en la participación ciudadana y el respeto de los derechos fundamentales. A pesar de los obstáculos, sentó las bases para una democracia sólida en el Perú. Muchas gracias, Diana. Adelante, Néstor Ordóñez. Muchas gracias, Katy. Voy a hablar sobre la inmigración y la emigración, los cuales es un fenómeno mundial, ¿no? Desde el origen de la humanidad, el hombre se ha trasladado de un lugar a otro. ¿Con qué fin? Con el fin de buscar mejores condiciones de vida. En el Perú este fenómeno se ha dado en las décadas del 80 al 90 con mayor intensidad. Las causas han sido, la primera, la crisis económica. Migración de campo a la ciudad. La gente veía que no había futuro en el campo y por ello se trasladaron a la ciudad y ahí iniciaron negocios ambulatorios para poder mejorar sus condiciones de vida. La segunda causa ha sido el terrorismo. Fue la causa principal, ¿no? La gente migraba con el fin de protegerse. El campo era inseguro por el conflicto interno en el Perú a causa de Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru, MRTA, ¿no? La migración interna se dio con más intensidad de los Andes del Perú hacia la capital Lima. También se dio a las ciudades intermedias como Arequipa, La Libertad, San Martín, Junín, Lambayeque, Cusco y entre otros, pero en menor porcentaje. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, los censos nacionales se dieron en 1972, 1981 y 1993. Les hablaré sobre el censo 81 de 93. A 1981, la migración interna se dio en un 18.4%. Es decir, de cada 100 personas, 18 salieron de sus lugares de origen en busca de mejores condiciones de vida. Sin embargo, a 1993 el porcentaje se incrementó a 20%, es decir, de cada 100 personas migraron 21. Finalmente, la causa principal de la migración interna ha sido, pues, la violencia localizada en los Andes del Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Néstor. Ahora escucharemos un reporte, ¿no?, de nuestro panelista, el señor Giancarlo Morales. Adelante, Giancarlo Morales. Gracias por el pase, compañera.
años, el país enfrentó una de las peores crisis económicas de su historia, caracterizada por una hiperinflación sin precedentes y un aumento alarmante de la deuda externa. La producción nacional se vio gravemente afectada, lo que llevó a una recesión económica profunda. Paralelamente, la sociedad peruana fue testigo de una violencia política extrema, principalmente a manos del grupo maoísta Sendero Luminoso. Ese conflicto armado interno no solo sembró terror, sino que también exacerbó la ya frágil situación económica del país. La antropología política nos ofrece una ventana para comprender el impacto de estos eventos más allá de las cifras económicas. Nos muestra cómo la violencia permeó en el tejido social, afectando principalmente a las comunidades vulnerables, incluyendo niños y mujeres. Es crucial entender estos eventos no solo como capítulos históricos, sino como lecciones que nos enseñan la importancia de abordar las causas estructurales de una violencia y la desigualdad para construir un futuro más estable y próspero para todos. Gracias por su atención. Continuamos con la entrevista. Muy bien, Giancarlos. Ahora veremos un reportaje, ¿no? Con nuestra reportera Rosa Midma. A ver, adelante, Rosa. Gracias, compañero, por el pase. Me encuentro acá con el señor Carlos Rivera, quien nos va a manifestar su sentir, cómo él pasó la crisis económica a finales de los años 80. Buenas tardes, señorita. En los años 80 la situación ha sido bien complicada, sobre todo el gobierno de Alan García Pérez por el tema de la hiperinflación. En aquel entonces teníamos que hacer colas, nos vendían, digamos, un cuartito de arroz empalmado con galletitas, con otras cosas que podíamos pedir, igualitas a la cola para el querosene, para el pan, con los productos de consumo básico. No era fácil encontrar esos productos. Yo en aquel entonces tenía una pequeña tienda en donde teníamos dinero, sí, ¿no? Pero de la noche a la mañana el dinero ya no nos alcanzaba para nada. Y lo que yo compraba, digamos, 5 sacos de arroz, ya no me alcanzaba ni siquiera para uno, ni siquiera para la mitad. Y era bien complicado. Y aparte de ello, también teníamos el tema del terrorismo. Las bombas por acá, la volada de las torres, no podíamos salir a la calle, estado de emergencia. Comenzaron los saqueos y la gente que tenía mayor posibilidad y empezó a hacer el tema de la especulación y ellos eran los que aprovecharon más todo eso y nosotros, gente del pueblo, sufrimos en el momento porque no teníamos que comer, salíamos a las calles a protestar, pero era por gusto y teníamos que hacer ollas comunes porque no nos alcanzaba la comida, todo estaba caro, y digamos que en aquel entonces cada pan se vendía así más barato, era como llamarlo ahora a un sol cada pan, cuando en realidad era para comprar 7, 8 panes por un sol, todo subió, el azúcar se disparó más de 300%, el aceite, la leche, no había trabajo y era peor todavía. Eso todo sucedió en el tiempo de Alan García Pérez. Ha sido bien complicada la situación que hoy en día la juventud no conoce de esos temas, más están con otras actualizaciones, pero eso ha sucedido en ese periodo de Alan García. Y las redes sociales, sobre todo que no existían en ese momento, solamente eran los canales estaban politizados, que informaban solamente cosas que les convenía, pero no sabía que en realidad el pueblo hasta que se moría de hambre. Muchísimas gracias, señor Carlos, por su manifestación. Eso es todo, compañeros. Muchísimas gracias. Muy buena entrevista, Rosa Midma. Bueno, ahora damos el pase a Fernando Mendoza Pimentel. Adelante, Fernando. Muchas gracias, Katy. Bueno, hablando de Sendero Luminoso, yo trataré más que todo de la derrota a este grupo que se rebeló, disculpen, con el gobierno. Bueno, se dio en el periodo de Alberto Fujimori, del 90 al 2000, y este presidente adoptó una serie de medidas drásticas para combatir este problema, las cuales fueron la declaración del estado de emergencia y la suspensión de libertades civiles, aparte de la reforma del sistema judicial. Bueno, es importante destacar que la derrota de Sendero Luminoso no fue un triunfo militar únicamente, sino el resultado de una compleja estrategia que combinó acciones militares, políticas y sociales, la participación activa de la población civil a través de las rondas campesinas y otras organizaciones bases que fueron un elemento crucial para lograr la paz en el Perú. Bueno, cabe mencionar que la lucha con Sendero Luminoso dejó un saldo muy doloroso en el Perú, con miles de víctimas fatales y personas desplazadas. Ah,
es importante recordar a las víctimas y trabajar para que este tipo de tragedias no se repitan en el futuro. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, José. Adelante, Juan Carlos Moyeguara. Muchas gracias por el pase. Miren, yo voy a desarrollar las reflexiones. La década de los 80 en el Perú resalta la importancia de la estabilización institucional, el liderazgo político responsable y la atención de las desigualdades sociales. Los golpes de Estado y políticas económicas fallidas como las de Alan García muestran necesidad de fortalecer las instituciones democráticas y evitar eh, decisiones populistas perjudiciales a largo plazo. Además, la persistencia de conflictos sociales, como la insurgencia de Sendero Luminoso, destacan la necesidad de abordar causas subyacentes de la violencia, como la pobreza, la exclusión social. La historia del Perú de esta época nos enseña que la paz duradera solo puede lograrse mediante soluciones integrales que promueven la inclusión justa social. Uh -huh. En resumen, la experiencia peruana de los años 80 subraya la importancia de aprender los errores del pasado, fortalecer el liderazgo responsable y abordar las desigualdades sociales para construir un futuro más próspero y pacífico para todos. Muy buena aportación, señor Juan Carlos Moyeguara. Bueno, es un tema muy importante que marcó y enlutó a nuestro país. Esto fue todo por hoy, público querido. Estaremos en regreso con más noticias y entrevistas en su noticiero La Voz de la Noticia. Chao, chao.